Iglesia La Gran Comisión, reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de febrero 26 a 5 de marzo. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local Alexandria y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también los que nos sintonizan desde Guatemala, San Salvador, Honduras y algunos otros países. Seguimos en nuestro servicio de línea. Los días viernes a las 7 p.m. vienen los grupos que son invitados por los pastores. El día domingo a las 9 a.m. confiamos que todos los líderes, los asistentes, estén sintonizados y qué mejor si fuera el resto de la congregación. Nos reunimos en línea por medio del Facebook y el YouTube para compartir el mensaje de la semana. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Reuniones de célula. Siguiendo el orden del gobernador de Virginia, las reuniones no deben de sobrepasar de 25 personas, guardando su distancia y con máscaras. Animemos a estos grupos para que vuelvan a conectarse en línea si fuera necesario hasta que recibamos la primavera. En este tiempo de reuniones, anímense y oren los unos por los otros para fortalecerse en la fe y seguir en pie en medio de las dificultades. Seguimos haciendo las siguientes recomendaciones. Atención, si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de alguien, algún hermano afectado con el COVID-19 o el virus 19, por favor déjenos saber para orar por ellos y poder suplir de alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado, por lo que agradecemos grandemente al Señor y le demos un fuerte aplauso. Gracias, Señor. El altar familiar. Seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres de familia los retamos. Por favor, no espere el líder, no busque al líder. Usted es el líder de su casa. Hágalo como padre y madre de su familia. La importancia de estar en oración y en comunión con el Señor. También animamos a los grupos de célula para que tengan un tiempo de oración y ayunos, si fuera necesario, ya sea a través de la línea o telefónicamente. Así que unámonos para orar por estos propósitos: protección, provisión y fortaleza. Hermanos, el tiempo se acorta y su familia necesita estar preparada para el encuentro con el Señor. Ustedes recuerdan el enfoque del año 2021. Lo inicial que se trajo como mensaje para la proyección del año 2021 era que nos examináramos, que estuviéramos conscientes de la constante santificación por medio de la palabra del Señor y por medio del Espíritu del Señor para mantener esa integridad y así sea el nombre del Señor glorificado. ¿Se recuerdan ustedes que se trajo un mensaje de Mateo 25 donde habla de las 10 vírgenes, lo cuales 5 de ellas fueron insensatas y 5 de ellas fueron prudentes? La importancia de que como iglesia, eso no le está hablando Dios al mundo, le está hablando a la iglesia. La importancia de que nos mantengamos todo el tiempo con la unción, con la presencia del Señor, un simbolismo del aceite, o el aceite, un simbolismo del Espíritu Santo. Así que por favor no se nos olvide la importancia de mantenernos conectados con el Señor. Nos alegra mucho porque seguimos en el alcance, en el discipulado, continúa en diferentes formas. Así que hermanos, sigamos haciendo así conforme el Señor nos ha llamado a hacer. Librería Oikos. No sé si ustedes sabían que la librería Oikos está ya casi al entrar al santuario.
Por favor, nuestra hermana Telma está encargada de esa librería. Cualquiera que necesite algún libro o cualquier libro de discipulado, por favor acérquesele a ella, que los libros están a un costo bien mínimo para que usted continúe preparándose en el Señor. El miércoles también tenemos el ropero samaritano. Está abierto, ropa gratis. Por ahí alguien nos trajo una mesa nueva, casi está nueva. Se le puso el precio razonable de $150. Si alguien está interesado, por favor la puede ver después de que se termine el servicio. Gracias. Ministerio de Jóvenes in Journey. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9 p.m. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos Sean and Glendy, que con mucho amor y sabiduría están ministrando a los jóvenes. La iglesia lleva esa carga y sinceramente sabemos que los jóvenes, mayormente en este tiempo tan difícil, se les hace bastante difícil conectarse mayormente con el Señor. Y qué mejor que tienen a Sean y a Glendy, que tienen algo especial que Dios les ha colocado en su corazón hacia la juventud. Por favor, acérquese a ellos, que van a ser muy bendecidos. Joven, por favor, conéctese, busque de cualquier manera a llegarse el día jueves a conectarse con la juventud. Ministerio de Niños en Línea. Queremos agradecerle el trabajo y la dedicación a todo el equipo del Ministerio de Niños, que están alcanzando a nuestros hijos, a nuestros niños vía línea, y asimismo damos gracias a Dios por el liderazgo de los hermanos Marvin y Alma Cintú, que mantienen el cuidado de ese ministerio. De verdad que, como he repetido en muchas ocasiones, los niños son bastante difíciles, no porque no quisieran aprender, sino por la energía que tienen. Y de verdad que el que está encargado de enseñar a los niños necesita de una habilidad y una gracia para poderles poner la atención, cauterizar su atención, porque definitivamente es difícil mantenerlos en el momento de la pantalla. Así que si usted, padre, necesita poner a su nene ahí, manténgase con un tiempo con él para poderle ayudar, y así se envuelve en el futuro en este ministerio, participando con su nene. Muy bien. Diezmos, pro templo y ofrenda. Él nos bendice con vida, salud, transporte, alimento, cuido, y lo único que podemos dar en gratitud son nuestras ofrendas. Así que, hermanos, demos gracias a Dios, porque Dios ha puesto en su corazón poder colaborar en la obra del Señor. La obediencia en sus ofrendas y diezmos y promesas al Señor, el Señor se ha de agradar. Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, todos, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Una de las cosas que nosotros nos cuidamos como líderes y pastores de la iglesia, no estar hablando constantemente de dinero, porque la obra del Señor no es dinero, sino que es vidas. Pero sí hay momentos en los cuales cada creyente tiene la oportunidad de entender que él tiene un compromiso o ella tiene un compromiso delante de Dios. Y cuando usted y yo somos leales a ese compromiso, el Señor no nos va a abandonar. El Señor nos va a proveer en cualquier momento, ya sea en un tiempo de escasez, como en tiempos de apretura, como en tiempos de enfermedad. El Señor siempre va a estar ahí. Si nosotros aprendemos esa lección, de verdad que no tendríamos que estar constantemente diciéndole: hermano, por favor traiga sus diezmos. Así que por favor, yo le motivo en esta ocasión que comience a agarrar lo que dice la palabra en Malaquías 3:10, y usted va a ver la gran bendición al Señor. Tenemos poderosas promesas de Dios y Él sigue siendo fiel para cumplirlas.
Muy bien, para depositar sus diezmos y sus ofrendas regulares y de célula y su protemplo, puede venir a la iglesia el día miércoles de 5 a 8 p.m. o bien lo puede hacer por medio del PayPal. Así que para aquellos hermanos que tienen habilidad tecnológica y les gusta el teléfono o tienen facilidad, por favor háganlo a través de PayPal. Muy bien. Así que de puestos de pie, con ese espíritu de gratitud, nos unimos para alcanzar y adorar a aquel que todo lo puede. El alfa y el omega, el principio y el fin, y el que viene por su iglesia. Así que alabémosle juntos. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice: tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, y por tu llaga no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Aquella cruz que venció la enfermedad.
yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Sí, Señor, glorificado sea tu precioso nombre. ¿Quién nos apartará de su amor? Ni la muerte, ni la vida, ni lo profundo, ni lo alto, nada nos separará de su amor. Gracias, Señor, porque hemos entendido
que cuando estamos cerca de ti y somos obedientes a ti, Señor, tú estarás siempre con nosotros. Bendecido y alabado sea tu nombre. Gracias por ese tiempo de alabanzas, exaltación a tu nombre. Estamos gozosos, Señor, porque nos permite, Señor, congregarnos y alabar juntos, Señor. Qué privilegio más grande. Gracias por poco a poco volvernos a la normalidad. Señor, todavía falta, pero creemos en que tú te has de seguir glorificando en nuestros medios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es estar juntos de nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que también los hermanos que están en Facebook y en YouTube se van a edificar tremendamente. La palabra siempre nos trae algo nuevo y siempre edifica y nos motiva, nos exhorta, nos instruye y nos da exactamente a nuestra necesidad. Así que seamos receptores en esta ocasión de lo que el Señor ha de traernos. Y con nosotros el predicador de la noche, nuestro hermano Héctor Trejo. Amén. El Señor les bendiga. Como dice su palabra, ¿verdad? Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así que en esta ocasión vamos a continuar con la segunda epístola del libro de Corintios. El Señor nos ha permitido estudiar la primera epístola del libro de Corintios y de verdad que ha sido una gran bendición para nuestras vidas traer los estudios del libro de Corintios, al igual que los otros estudios anteriores. Y en esta ocasión yo les voy a pedir que si va conmigo a la segunda epístola del libro de Corintios, por favor. Vamos a tomar como verso base Primera de Corintios 1:5, aunque vamos a tratar de leer los más que podamos de los versículos de todo el capítulo 1 de Segunda de Corintios. Vamos a tomar como verso base Segunda de Corintios capítulo 1 verso 5. El tema en esta noche o en esta ocasión es el sufrimiento y consolación. Así es que vamos a comenzar. Amén. Segunda de Corintios 1:5 dice: porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Amantísimo Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos, Padre amado, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor, que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y que seamos receptivos a lo que tiene tu palabra para nosotros, Padre. Que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de ellos, Señor. Porque la palabra, Señor, hace el efecto deseado y no retorna atrás vacía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía al principio que hemos tenido la bendición de haber estudiado la primera epístola del libro de los Corintios, la cual ha sido o nos ha bendecido en gran manera a nuestras vidas. Es una carta muy importante. Trataba acerca de lo que son los asuntos de la iglesia. Y si nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de tener con nosotros esta carta, se nos haría bien difícil poder entender el gobierno de la iglesia, o se nos haría bien difícil saber cómo comportarnos en el mundo. O eso es lo que más o menos nos estaba tratando la primera carta. Y prácticamente esto fue lo que sucedió en Corintio. La iglesia de Corintio, muchos de los creyentes, cuando tuvieron la oportunidad de recibir sus primeras cartas, algunos de ellos corrigieron, o la mayoría de ellos corrigieron sus conductas pecaminosas y comprendieron mejor las verdades bíblicas o las verdades básicas cristianas. Y estas noticias fueron traídas al apóstol Pablo a través de Tito, cuando regresó de visitar a Corintio. Pero también no todo eran buenas noticias. Dentro de ello venían algunas noticias que no eran muy alentadoras para el apóstol Pablo, y era que dentro de
de la iglesia de Corinto había un grupo pequeño que había creado cierto resentimiento, ya que él no había regresado a visitarles nuevamente, y ellos querían que regresara y estuviera con ellos. Adicional a eso, dentro de la iglesia habían unos maestros o algunas personas que se veían sutilmente, estaban contrarrestando, por así decirlo, o estaban en contra de las predicaciones del apóstol Pablo, estaban en contra de lo que él estaba predicando acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ellos de alguna u otra manera querían introducir un tipo de doctrina diferente. Y esto llevó a Pablo, estando en Filipos, a escribir otra carta a los corintios. Y aún ellos se sentían inquietos por ello, mas sin embargo, cualquiera que fuera el distanciamiento, cualquiera que fuera el problema en que hubiera dentro de la iglesia de Corinto y el apóstol Pablo, iba a quedar remediado en la segunda carta, en lo que vamos a ver ahora. Pablo en esta carta, en la segunda epístola, porque fueron diferentes cartas, pero en la segunda epístola, Pablo, tal vez como ninguna de sus otras cartas, Pablo abrió su corazón de una manera que nos deja conocerle de una manera más profunda a él como persona y como apóstol. En cuanto al tema de la segunda carta de los Corintios o la segunda epístola, diremos que trata sobre las condiciones del ministerio cristiano dentro de la iglesia. Y cuando hablo la palabra ministerio, no estoy hablando en que alguien dirija un ministerio en específico. Todos tenemos un ministerio y es compartir la palabra de Dios. Ese es un ministerio se nos ha sido dada, poder llevar las buenas nuevas de salvación, compartir lo que nosotros hemos recibido por gracia y darlo por gracia. Así es que recordando que la primera carta de los Corintios trataba sobre las condiciones y la corrección de la iglesia, al observar esta segunda carta que vamos a tener la oportunidad de estudiar, trata de cosas que solamente el Espíritu de Dios puede aclarar a nuestras vidas. Nadie más. Y creemos que solo con la ayuda del Espíritu de Dios podremos captar, percibir la enseñanza que Dios tiene aquí para nosotros. Así que vamos a comenzar con la segunda epístola y les voy a pedir que si vamos del verso 3 hacia el verso 11, si me acompaña con la lectura, por favor. Y verso 3 dice, Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es por vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de vuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra confianza, de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Les decía que el tema es
sufrimiento y consolación. El Dios de toda consolación, punto número 1. Dentro de la iglesia primitiva había una frase muy común que se repetía continuamente o era como algo que ellos todo el tiempo estaban pronunciando. Y es que ellos siempre decían: Señor, tú eres Dios. Ellos tenían la seguridad en la autoridad y que Dios estaba sobre todo y que Él era un Dios supremo sobre todo. Aquellos primeros cristianos seguros de la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios y continuamente sometiéndose a ella. Y Pablo dijo aquí en su segunda epístola a los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La palabra bendito podría traducirse también en realidad alabado. Podríamos decir: alabado sea el Dios Padre y Dios de toda misericordia. Nosotros nos preguntamos, en realidad, muchas veces para nosotros alabar a Dios es adorarle en una alabanza o es cantar alabanzas, pero adorar a Dios es un estilo de vida que nosotros podemos tener. Y David dijo en el Salmo 34, verso 1, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Si esta fuera nuestra actitud, como decía David, alabaré al Señor en todo tiempo. Si esta fuera nuestra forma de hacerlo, nos libraríamos de muchas quejas, que se nos dice que debemos de alabar al Señor. El Salmo 50, verso 23 dice: el que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorifica, me honra. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. El Salmo aquí está hablando de ofrecer un sacrificio de acción de gracia. Y mire lo que dice el libro de Romanos 12:1, que es muy conocido por nosotros. Dice: así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad agradable, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Por qué la palabra o por qué el apóstol Pablo nos dice que presentemos vuestros cuerpos en un sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento los sacrificios tenían que ser a un animal sacrificado, muerte. Pero nosotros dice que nuestro cuerpo en vida, nosotros nos sacrifiquemos a Él, nos presentemos a Él, y que la misericordia de Dios, santo, agradable a Dios, dice que si nos presentamos así es vuestro culto racional. Y después de eso dice: bueno, si ustedes vienen a mí con un sacrificio vivo, santo y agradable a mí, dice, tampoco nos conforméis, tampoco debemos de conformarnos a este mundo. Tampoco debemos, dice, de conformarlos a la forma en que este mundo se dirige. Dice, sino que no os conforméis a este siglo, sino, dice, transformados por medio de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y así, dice, podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segundo punto, un consuelo auténtico y un consuelo falso. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, con resignación decimos: si Dios ha permitido esto que suceda, yo lo acepto. Cuando en realidad no lo aceptamos y nos rebelamos en contra de ello. Quiero compartir bien rapidito un testimonio personal. Mi papá falleció hace casi 4 años. Prácticamente, si la matemática no me falla, creo que tenía aproximadamente quizás unos 11 años de yo no verle personalmente.
y él y yo éramos muy cercanos. Teníamos una muy buena comunicación, por así decirlo. Mas, sin embargo, por razones de la vida, mis hermanos tuvieron que salir a temprana edad del hogar, debido a que El Salvador era un lugar que estaba en conflicto. Entonces, conflicto de guerra interno, ¿verdad? Y ellos no podían estar ahí. Y yo tuve que por ser el menor, quedarme con ellos. Cierto tiempo mi papá comenzó a decaer en ciertas enfermedades. Una enfermedad tras otra, y era una lucha de estarlo llevando a los médicos, estar visitando a los médicos y todo, y realmente pues los 3 hijos estábamos acá y teníamos que depender de otras personas que nos tuvieran que ayudar. Yo entré en un momento de desesperación, orándole al Señor que se glorificara en sanidad. Y muy esporádicamente entraba en oración en decirle que fuera su voluntad. Porque ¿qué sucede? Como seres humanos nos cuesta muchas veces aceptar la voluntad de Dios, que es perfecta, y el tiempo de Dios, que es perfecto. El tiempo de Dios para mi papá ya se estaba cumpliendo. Él tuvo que fallecer. Cuando él falleció de alguna enfermedad, me entró, como quien dice, un cierto tristeza, porque yo estaba confiando en que Dios pusiera su mano de sanidad, no en que Dios se lo llevara, por así decirlo, o el que él partiera con la presencia del Señor. Algunas veces nosotros los seres humanos queremos tener a nuestros seres queridos a causa de su dolor. Él estaba muy mal de salud, estaba pasando momentos difíciles de salud y estaba sufriendo en gran manera por su salud. Mas, sin embargo, nosotros los hijos, aunque él estuviera enfermo, aunque él estuviera muy mal de salud, nosotros lo queríamos tener con nosotros. Especialmente yo, que era el menor y no lo podía ir a visitar en ese momento. Yo quería volverlo a ver, quería tener la oportunidad de poder compartir con él personalmente y poder hablar con él. Pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era que el tiempo se había cumplido y él se lo llevó, y creo que él está en la presencia de Dios. Y Dios comenzó a darme una paz poco a poco y a entenderlo de una mejor manera. Pero me costó entenderlo, fue un proceso. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por situaciones así, nosotros tenemos que ser honestos con Dios y decirle al Señor cómo nosotros nos sentimos, cuál es lo que nosotros estamos pasando. Porque, ¿sabe? Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has tenido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua, he aquí, Jehová, tú ya sabes todas las cosas. No hay nada oculto para el Señor. No hay nada oculto que no pueda ser revelado por Él. Él sabe nuestras emociones, Él sabe nuestros sentimientos y Él sabe cómo nos sentimos. Pero muchas veces hacemos una expresión verbal diferente de lo que está dentro de nuestro corazón. Y tenemos que sincerarnos con Él y expresarle la forma en que nosotros estamos viviendo alguna situación. ¿Por qué decimos que no hay un consuelo genuino y otro que no lo es? Muchas veces cuando alguien está pasando por momentos difíciles, busca lo que secularmente le llaman un desahogo. Busca desviar su sufrimiento y llenar un vacío que solo Dios lo puede llenar y que nadie más lo puede llenar. Algunas personas lo quieren hacer a través del alcohol, a través del tabaco, a través de la droga. Y en vez de darle un consuelo genuino, de darle un verdadero consuelo, lo que es un engaño del enemigo, y muchas veces esto los lleva hasta perder a nuestros familiares queridos, a dañar a las personas que tenemos en realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es venir donde el Señor y Él nos dará un verdadero consuelo. Dice que Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que el Señor nos da. Aquellos que hemos perdido un familiar,
me entenderán lo que estoy diciendo. Solo el Espíritu Santo puede llenar ese vacío que un familiar ha dejado en nuestra vida. Nadie más. Porque es algo que Dios dejó ahí para nosotros. Pero Dios nos da un consuelo especial. Y después nos glorificamos porque ya nuestro familiar no está sufriendo, sino que está en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad estímulo o consuelo? Bueno, la palabra consuelo es parakaleo, que quiere decir llamado al lado de. Llamado al lado de. El Espíritu Santo es llamado el paracleto, es decir, aquel que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Consuelo quiere decir llamado al lado de. Y paracleto quiere decir aquel que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Cuando el Señor Jesucristo prometió enviar al Espíritu Santo, les dijo a los suyos: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 7, les dijo: os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Entonces, ¿qué es el Consolador para nosotros? Aquel que está llamado para estar de nuestro lado. Un consolador es un ayudante. Él nos dice en su palabra, Josué 1:5, nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré y no te abandonaré. Un consolador es alguien que me fortalece. Josué 1:9 dice: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que tú vayas. Y Filipenses 4:13, que es algo muy conocido para nosotros, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un consolador es un abogado. Lamentaciones, capítulo 3, versos 58 al 60 dice: Señor, has venido a defenderme, has redimido mi vida, vistes el mal que me hicieron. Señor, sé mi juez, demuestra que tengo razón, o has visto los planes negativos que mis enemigos han tramado contra mí. Y aún, mi hermano, si hemos fallado, aún si le hemos fallado al Padre, tenemos un abogado. La Escritura dice: abogado tenemos con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo el justo. Un consolador es alguien llamado para ayudarme, para darme fuerzas, para aliviar mi soledad, para mitigar mi dolor y para calmar mis temores. Él quiere ser mi auxilio en momentos de sufrimiento o problemas sin solución. Salmo 30, verso 10 dice: escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. Ese lamento debe de ser de nosotros cuando estamos pasando por alguna aflicción. Como dice: escucha, oh Señor, y ten piedad de mí. Oh Señor, sé tú mi socorro. No hay otro socorro, no hay otra solución. Los vicios no son solución. Nada de eso es solución. Solo nuestro Señor Jesucristo es nuestra solución. La prueba del cristiano está en la forma de vivir. Esto les va a parecer un poco de humor, pero el cristianismo no es un traje. Esto no es un traje que yo me pongo ahora ya no puedo decir el domingo, ahora voy a decir, no es un traje que me pongo el viernes para venir a la iglesia. Que uno se pone en ocasiones especiales y que resulta cómodo. O un ritual estancado con un vocabulario vacío y sin significado. No revela la vida espiritual. En el versículo 4 de lo que acabamos de leer, nosotros leímos: el cual nos consuela en todas vuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Mi amado hermano, así como
Así como Dios nos ha dado dones y así como Dios le dio dones a la iglesia, así como a cada uno de ustedes Dios les ha dado dones, pero los dones que Dios le ha dado a usted o me ha dado a mí no son directamente para su uso personal, sino que son para el beneficio del cuerpo de la iglesia, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Es lo mismo cuando Dios nos consuela a nosotros. Cuando nosotros estamos pasando por alguna aflicción o alguna tribulación y Dios nos consuela, es para que, dice como dice su palabra, para que también nosotros podamos consolar a los demás. Podamos mitigar lo que alguien más está pasando. Es algo más importante que debemos destacar en esta ocasión. Es algo maravilloso lo que tenemos en Dios, quien nos puede consolar en todas nuestras aflicciones. Una cosa es tener consuelo cuando todo parece ir bien, cuando alguien nos anima y nos estimula, pero cuando realmente necesitamos consuelo en los momentos de tristeza y cuando tenemos dificultades y problemas, nosotros necesitamos la seguridad de la presencia de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. En la área de mayor necesidad para nosotros es cuando nos sentimos la soledad en las horas de desesperación de nuestra vida. Como dice el verso de 4 al 6, así como abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestro consuelo. Pero si somos atribulados es por vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados es para vuestro consuelo y salvación, el cual se realiza en soportar las mismas aflicciones que nosotros mismos también sufrimos. Los padecimientos de Cristo eran peculiares. Él sufrió a causa de la injusticia. Y algo muy irónico acerca de esto es que los que decían amar al Padre, siendo Jesucristo a la imagen del Dios invisible, ellos le aborrecieron. Ellos no le aceptaron. Él hablaba con la verdad y debido a que él hablaba con la verdad, ellos le aborrecían, no le aceptaban. Y fue rechazado por ellos. Si nosotros como cristianos nos consagramos a Dios para hacer su voluntad y manifestar su verdad, como lo hizo Cristo, entonces podremos comprender algo de los padecimientos de Cristo. Al avanzar, cuando los demás hermanos vengan y traigan o sigamos estudiando el libro de Corintios, nosotros encontraremos que el apóstol Pablo habló extensamente sobre las aflicciones y los problemas que estaba soportando en esa época de su vida. Así como también aclaró que a través de todas esas circunstancias estaba recibiendo un consuelo de parte de Dios. Dios permite que nosotros en algunas ocasiones pasemos por dificultades o sufrimientos y Él tiene una buena razón para ello, para que esto nos ocurra. Él tiene un propósito especial en todo ese proceso, aunque algunas veces nosotros no lo podamos entender. Como dice su palabra, a los que aman al Señor, todas las cosas cooperan para bien. Hay momentos que es difícil poder entender ese versículo, cuando estamos pasando momentos difíciles. Pero su palabra dice que a los que aman, a los que amamos al Señor, todo nos coopera para bien. Él tiene por objeto que esa experiencia resulte para el bien de nosotros los creyentes y tiene la intención que sirva como un buen propósito para que los creyentes también podamos consolar a otros, como fue el caso del apóstol Pablo. Si avanzamos un poquito hasta el verso 12, vamos a comenzar acerca de a ver la sinceridad de Pablo. Verso 12 dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, especialmente hacia vosotros. Pablo estaba diciendo a que él podía alegrarse a causa de su testimonio. Pablo, en pocas palabras, estaba diciendo: a causa de que yo estoy sufriendo o he sufrido, yo me puedo alegrar, yo me puedo regocijar en la vida que estoy pasando. Dejó bien claro el motivo y el orgullo que la conciencia le decía que
todo en este caso iba a obrar para bien, por así decirlo. Y que todo esto no se debía a sabiduría humana, sino que Dios en su bondad le iba a ayudar a vivir o a sobrepasar de alguna manera lo que él estaba viviendo. ¿Cómo Pablo puede hablar de esa manera? Si nosotros resumimos o tratamos de investigar de una manera la vida de Pablo, nos vamos a dar cuenta de que fue uno de los apóstoles que más sufrió para poder llevar el evangelio, de muchas formas. ¿Cómo pudo Dios traer consolación y salvación a otros por medio del sufrimiento del apóstol Pablo? Mientras que la aflicción trajo a Pablo en una cercanía con Dios e hizo que él confiara más y más en Dios. Únicamente esto le permitió ser un ministro más efectivo. Él era más servible en las manos de Dios para traer consolación y salvación a su pueblo. Pablo habla de sus tribulaciones que le sobrevino en Asia. Nosotros leímos, no sabemos exactamente cuál fue la naturaleza de estas tribulaciones que él tuvo que pasar. Quizás fue algún tipo de persecución, algún tipo de aflicción física, algo que se le agravó dentro de la obra misionera, dentro de las misiones que él estaba pasando. Nosotros podemos ir al libro de Hechos y indagar mucho más, específicamente Hechos 9, podemos saber acerca de cuando Pablo se convirtió y comenzó su proceso. Y Pablo dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Es difícil para el apóstol Pablo decir, fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos las esperanzas de conservar la vida. Sí, el apóstol Pablo dijo eso. Aún dice, perdimos las esperanzas de conservar nuestra vida. Cual fuera el problema que Pablo estuviese pasando en ese momento, era muy malo para que él hablara de esa manera. Debido a este problema, Pablo vivió con la noción que él podría morir en cualquier momento. Y mire lo que dice el otro versículo. Tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte, el cual nos libró de tan gran muerte. Retomando de lo que hablaba acerca del capítulo 8 del libro de Hechos. Cuando Pablo tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo para su conversión, a Pablo se le dejó saber lo que él iba a sufrir a causa del evangelio. Se le dejó saber lo que él iba a pasar a causa de poder llevar las buenas nuevas de salvación. Sí, aquel que pedía cartas, aquel que perseguía a los cristianos, aquel que le tenían miedo, se le dejó saber lo que él iba a sufrir. No solo cuando estuviera compartiendo, dice la escritura que estuvo 3 días que él no podía ver. Ahí comenzó su proceso. Ahí comenzó su proceso. Cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le dice, temblando, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Voy a avanzar un poquito más adelante. Y yendo al verso, Hechos capítulo 9, verso 10. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión a Ananías, y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. A aquel que estaba siendo perseguido por Pablo, el Señor le habla en una visión y le dice, levántate y ve a encontrarte con él.
Y dice, ¿tú quieres que me vaya a encontrar con que me anda persiguiendo? Sí, te vas a ir a encontrar con él. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces respondió Ananías al Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Es muy fácil para nosotros los seres humanos dictar sentencia. El rey David dictó sentencia sobre él, dijo es digno de muerte, cuando le comentaron lo que él estaba fallando. Y dijo Ananías, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Muchas veces nosotros, Dios nos ha llamado o Dios nos ha salvado por gracia y queremos que las personas nuevas que van a venir vengan por nuestros propios criterios. Y nosotros queremos ponerle condiciones a la salvación de alguien más. Y le dijo el Señor, ve porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel. Y aquí viene y le dice, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Es muy bonito escuchar o leer en las escrituras o escuchar en instrucciones personales cuando Dios nos habla y dice, Señor, te voy a usar, te voy a bendecir, te voy a llevar a tal lugar, y nos alardamos de esas profecías que el Señor nos da. Pero dice, le mostraré cuánto menester que padezca por mi nombre. No, yo creo que recibió una profecía de alguien más, esta no viene de parte del Señor. Definitivamente, pero sí es el Señor. Y ustedes ya conocen la historia. Y Pablo sufrió diferentes pruebas, y voy a leer algunas de ellas. En 1 Corintios 15:32, Pablo peleó con bestias salvajes. 2 Corintios 11:24, Pablo dice que sufrió 39 latigazos después de haber sido traído a la corte de los judíos. Hechos 19:23 al 41, un disturbio lo que pasó en Éfeso. Hechos 20:19 y 1 Corintios 16:9, una persecución particular poco antes de que Pablo dejara Troas. Y de igual manera el apóstol Pablo también dice que él estaba teniendo algo físicamente recurrente que le estaba ocasionando en su vida. Y todo lo que el apóstol Pablo tuvo que sufrir a causa del evangelio, nada de eso era motivo para que él dejara su fe, sino que eso lo fortalecía más y más y más. En algunos casos escuchamos testimonios de algunas personas que por cosas pequeñas le podríamos llamar, no entrando en detalle alguno, se apartan de la fe. Y nosotros tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el ejemplo de alguien que se convirtió, le siguió y le sirvió, levantó iglesias, ministró y todo, el apóstol Pablo. Dice, y mire lo que dice él en Romanos 8, 35 y 39. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y nosotros pudiéramos seguir la lista. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Sencillez y sinceridad de Dios, no sabiduría humana. En aquellos días los judíos se podían referir a la palabra enfermedad como muerte y a la sanidad como regresar a la vida. Y el uso que Pablo estaba utilizando en 2 de Corintios, en lo que estamos leyendo, capítulo 1, verso 4, 6 y 9 y 10, habla de tiempo presente, que él lo está viviendo en ese momento. Pero él nos dice que confiemos no en nosotros mismos, sino en Dios. Dice, cuando estemos pasando por alguna aflicción, cuando estemos pasando por alguna tribulación, cual sea la dificultad, dice, no confiemos en nuestra sabiduría humana, sino confiemos en Dios. Dice, no en nosotros mismos, sino en Dios, dice, y dice Pablo, que resucita a los muertos, aun cuando la resurrección es un evento futuro. Hay un sentido donde la realidad y el poder de la resurrección toca el cada día del cristiano afligido, como fue el caso del apóstol Pablo. Y el cual dice, Él nos libró y nos librará, en quien esperamos aún nos librará. Pablo sabía que la palabra de Dios es pasado, presente y futuro, en todo tiempo y en tiempo perfecto de nuestras vidas. Así es que no es por nuestros propios conocimientos que nuestras vidas constituyen un testimonio para aquellos que nos rodean. Si tenemos un testimonio efectivo para Dios, será haber vivido nuestra vida en santidad y sinceridad que proviene de Dios. Pablo estaba diciendo que por la gracia de Dios el sufrimiento había producido en él un estilo de vida. Que el sufrimiento en misericordia de Dios que produce en nuestras vidas cualidades que deben ser compartidas. Él compartió todo lo que había sufrido, todo lo que le había sucedido, y después dijo, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Nada creado, dice, me puede separar del amor de Dios. Ahora bien, profundizando un poco más ahí por el verso 21. Vamos a leer el verso 19. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros, por nosotros, por mí y Silvano y Timoteo, no fue así, sino que ha sido sí en él. Verso 20 y 21, lo voy a leer. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo. El que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en vuestro corazón como garantía. Al transcurrir de la vida o en el cristianismo hemos aprendido diferentes lecciones. Y una de ellas es que los seres humanos siempre fallamos. Siempre vamos a fallar porque somos seres humanos imperfectos. No siempre cumplimos con nuestras promesas o no siempre cumplimos con nuestras tareas. No debiera de ser así, pero pasa o sucede. Pero Dios es perfecto y en su palabra dice en Números capítulo 23, verso 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tiene un historial perfecto en cumplir sus promesas y nosotros podemos estudiar el Antiguo Testamento y vamos a ver la promesa que le cumplió a Abraham, a Sara, la promesa que le dio al rey David, que de su descendiente saldría el rey de reyes y señor de señores, y de su linaje saldría, y todas esas promesas se cumplieron. ¿Qué le quiero transmitir con todo esto? Que Dios siempre va a cumplir sus promesas, ya sean las que están escritas aquí en la Biblia o ya sea lo que Él nos ha dado a través de instrucciones personales a nuestra vida, que Él haya utilizado a algún hermano o alguna hermana para hablarnos a nuestras vidas. Él nunca nos dejará o nos abandonará.
Él promete el don del Espíritu Santo a todos aquellos que buscan al Salvador. Nos promete vida eterna después de la muerte. Él nunca nos mentirá ni tan siquiera una vez. Nuestra respuesta a las promesas de Dios deben ser confianza. Fe y confianza. Repito, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. En Él, aun cuando no entendamos lo que está pasando, lo que nos rodea alrededor, tenemos que continuar creyendo y madurando en nuestra fe. Mire lo que dice, resumiendo algunas partes del verso 21 y 22. Dice, Él nos ha consolado. Esta tarea implica trabajo, esfuerzo, consagración, dedicación y sobre todo amor por las almas, tratando de suplir las necesidades que hay en el corazón de Dios para alcanzar a los perdidos, y esto solo lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Dice, Él nos ha ungido. A Jesús de Nazaret lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Lo sorprendente de todo esto es que el mismo Espíritu que ungió a Jesús, también lo ungió a usted, también me ungió a mí. El mismo Espíritu que ungió a nuestro Señor Jesucristo nos ha ungido a nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros como garantía. Es quien nos da su unción. La unción no es solo para algunas personas selectivas, como era el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La unción es para todos aquellos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador. Es para todos nosotros. Sabemos que esta unción nos da poder sobre el pecado, la tentación y el mal. Muchas veces se sobremalentiende. La Escritura dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, compartir su palabra. Esta nos capacita para poder proclamar el mensaje de Dios y llevarlo a otras personas. Dice, Él nos ha sellado. El Espíritu Santo es conocido como el depósito o el sello y las arras en los corazones de nosotros los cristianos. Es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros como su propiedad. Él nos selló y somos propiedad de Él. El don del Espíritu en nosotros los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Debido a que el Espíritu Santo nos ha sellado, estamos seguros de nuestra salvación y nada ni nadie puede romper con ello. Él nos ha asegurado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como quien, una palabra que se escucha ahí secularmente como un enganche, como un entre, para asegurarnos de nuestra herencia completa como hijos de Dios que nos será entregada. El Espíritu Santo nos es dado para confirmarnos que pertenecemos a Dios, en quien nos da su Espíritu como un don o un regalo, como son la fe y la gracia. A través del don del Espíritu de Dios, los renueva y nos santifica. Él produce en nuestros corazones esos sentimientos, esperanzas y deseos que son la evidencia de que somos aceptados por Dios, que somos considerados como hijos adoptivos, que nuestra esperanza es genuina y que nuestra recompensa y salvación está asegurada. De la misma forma que un sello garantiza un testamento o un contrato, Dios nos concede su Espíritu Santo como garantía de la promesa que somos suyos para siempre. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, conocedores de todo esto, si nosotros tenemos que ejercer algún cargo o no fuese así, dice, nada o nadie debe de enseñorearse de nuestra fe. Verso 24 dice, no que nos enseñoremos de nuestra fe,
sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estamos firmes. Pablo es cuidadoso en señalar que él en ningún momento es Señor o era Señor de la iglesia, aun cuando él era apóstol. Se ha dicho de diferentes cosas que Dios no comparte con nadie, y voy a hablar a 4 de ellas, solo las voy a mencionar. Primero, Él se lo reserva para sí mismo. 1, hacer algo de la nada. Nadie más lo puede hacer, solo Dios. Segundo, el conocer los eventos futuros. Tercero, el tener dominio sobre la conciencia del hombre. Y cuarto, dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Tristemente, hay personas en la entera disposición de tomar dominio sobre las demás personas cuando ejercen algún tipo de cargo o liderazgo en otros creyentes de una manera especial. Alguien escribió lo siguiente: los escritos sagrados, solamente ellos contienen lo que es necesario para la fe y la práctica, y que ningún hombre, número de hombres, sociedad, iglesia, consejo, presbiterio, consistorio o cónclave tenga dominio sobre la fe del hombre. Solo la palabra de Dios es su gobierno, y cuanto a su autor, él debe dar cuenta del uso de lo que ha dado. Dice Pablo: colaboramos para vuestro gozo. En lugar de Pablo verse a sí mismo como algún tipo de señor sobre los corintios o los cristianos, Pablo da una gran descripción de cómo debiera ser o cómo debiéramos dirigirnos como colaboradores, líderes entre los cristianos, que deberíamos trabajar al par de los miembros. Y lo quiero dejar con este versículo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, por lo que Cristo el Señor servís. Dice la Escritura: todo lo que hacemos, hacerlo para el Señor. No lo hacemos para los líderes, no lo hacemos para los pastores, no lo hacemos por las personas que Dios ha permitido que nos pongan o estemos ejerciendo algún lugar o algún ministerio, algún liderazgo en la iglesia. Lo hacemos para el Señor. Y recordemos lo que estaba diciendo al principio en Romanos 8: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Podemos estar pasando por dificultades que solo usted y Dios conocen, y nadie más conoce. Y hay algo que le va a parecer curioso. Cuando usted está pasando por una dificultad o un momento difícil, tal vez no hay una persona que esté ahí cerca para escucharle o hablar con usted. Tal vez le va a suceder, o tal vez nos ha sucedido. Tal vez no va a haber un líder, tal vez no va a haber un hermano, tal vez no va a haber un familiar para podernos escuchar. Pero hay un propósito. Y el propósito por el cual Dios lo permite es que Él quiere que hablemos con Él. Que no hablemos con nadie más. Que vengamos a Él. Y que Él es nuestro consuelo. Y Él es nuestra salvación. Con esto lo voy a dejar. Que el Señor les bendiga. Amén. Pongámonos de pie por un momentito. Vamos a adorar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Preciosa palabra del Señor. Dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Señor. ¿Acaso no le exaltamos al Señor? ¿Acaso no le glorificamos al Señor? ¿Acaso no le decimos gracias, Señor? Porque, Señor, tu palabra es firme y nosotros la creemos. Y si la creemos, nos vamos a sentir seguros, porque no vaya a ser que nos desviemos y se nos olvide que Él nos ama y nada nos puede separar de Él si tú estás confiado en que tú lo necesitas. Bendito y alabado sea tu nombre. Si hay alguien en nuestros medios en esta ocasión que sabe que necesita aún más del Señor, que sabe que la misma palabra expresada el día de hoy le ha ministrado a su alma y a su espíritu, y que necesita acercarse aún más al Señor, hoy es el día en que tú puedes pasar hacia adelante, dando un paso más de fe, diciéndole: sí, Señor, sabes que el día de hoy vine a la iglesia porque tenía mucho tiempo de no venir a la iglesia, o porque me había alejado de ti, o porque las circunstancias o por las situaciones, Señor, en las que me he visto, me había descuidado. Pero en esta hora te pido que por favor me ayudes, me fortalezcas mi fe y me hagas acercarme más a ti, porque tú has prometido en tu palabra que si yo me acerco a ti, tú nunca me abandonarás. Así que si eres tú uno de ellos, yo te voy a pedir favor que levantes tu mano ahí donde estás, que vamos a hacer una oración por ti. Sabes que el hecho de confesar que estamos conscientes que le hemos fallado al Señor es un acto de salud. Cuando tú dices: sí, no he estado muy bien sintonizado con el Señor y necesito afirmarme más en ti. Se me ha olvidado orar, inclusive leer la Biblia se me ha olvidado, la tengo por ahí empolvada, o inclusive ni siquiera me he recordado la importancia de ayunar y presentarme delante de ti para volverme una vez más a sintonizarme contigo, Señor. Si eres tú, por favor, levanta tu mano, ahí estás, sin pena. Dios ha de ministrar a tu espíritu. Ahí hay 1, 2. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú eres un Dios consolador. Tú eres el paracleto divino, y tú escudriñas nuestros corazones, y tú dices claramente en tu palabra que tú no despreciarás un corazón contrito y humillado. Y Señor, en este tiempo de la pandemia que ha sido tan abrumante, tan difícil caminar, una vez más necesitamos acercarnos a ti, depender de ti, glorificar tu nombre cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos desesperados. Hoy es el día en que el Señor puede seguir haciendo la obra en ti, cuando tú reconoces que necesitas de la unción fresca del Señor. Si hay alguien en nuestros medios a través de Facebook o YouTube, le voy a pedir que también levante su mano contra la pantalla y haga esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname mi indiferencia, aún con la situación tan difícil. Pareciera que mi alma se ha insensibilizado, pero yo necesito que una vez más mi alma se ponga sensible a ti, para que yo pueda una vez más
venir a tu presencia, no importa dónde esté, si estoy en el dormitorio, si estoy en la sala, si estoy en la cocina, donde sea, yo pueda tener contigo una constante conversación, porque sé que tú vas a hacer la obra de fortalecerme en estos momentos tan difíciles. Señor, tú sabes los tiempos y las sazones. Tú sabes el día en que nos diste aliento, y también tú sabes el día en que nos vas a tomar a tu presencia. Y que mejor si cuando nos vayamos contigo estemos seguros que hemos reconocido y hemos caminado en obediencia y en santidad delante del Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias te damos en Cristo Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor.